Entonces, con un fuerte aplauso recibimos al misionero internacional, el doctor Miguel Bermúdez Marín. Que Dios nos continúe bendiciendo y lo bendiga a él grandemente. Vamos a ver, yo creo que ahí está bien. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido al Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos, sí, tranquilo. Muy agradecido al Señor Jesucristo que me concede este privilegio de poder estar acá. Doy gracias a Dios también por nuestro hermano Barroyeta que nos acompaña y todos los demás que han venido para ayudarnos, hermano Edgar, Marco, que siempre está con nosotros pendiente de todo. Pues que Dios les bendiga. Gracias a Dios por todos los ministros que vinieron a respaldarnos y por los hermanos que vinieron de lejos para estar con nosotros hoy. Este tiempo en que vivimos, pues, es un tiempo maravilloso. Para mí es un gozo muy grande poder estar con este pequeño grupo aquí en Mapiricure, que nosotros vemos cómo ustedes se esfuerzan por ayudar al programa de Dios y por eso venimos a expresarles nuestro agradecimiento. Pedirle a Dios que bendiga a nuestro hermano Gabriel y todos los que colaboran con él, todos los colaboradores, que el Señor los prepare para cosas mayores, los prepare para mayores bendiciones. El tiempo en que estamos, nosotros ya, después de conocer toda la historia de la iglesia, ya los que conocen esa historia de la iglesia, que ya la han leído, y saben que las 7 edades de la iglesia terminaron. Las 7 edades que aparecen en el Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, desde el capítulo 1 en el Apocalipsis, comienza el Espíritu Santo a narrar, le dice el ángel a Juan, de esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor. No es que en Asia Menor habían 7 iglesias, nada más. No, en Asia Menor habían muchísimas más iglesias, porque Pablo llenó todo eso en su ministerio, lo llenó de iglesias. Este hombre no se detuvo nunca, ni de día ni de noche, andando, predicando, y por lo tanto fueron muchísimas las iglesias, pero habían 7 que Dios escogió para señalar las etapas por donde iba a pasar la iglesia de Cristo en el transcurso de la historia. De allí que aparece Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Pero habían muchas más. Estaba la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosa, la iglesia de Corintio, la iglesia de... Todas esas iglesias que estaban ahí en el Asia Menor, la iglesia de Antioquía, de Pisidia, la Antioquía de Siria, había muchísimas. Pero esas 7 tenían en su naturaleza, en su manera de manifestarse, las condiciones que se iban a ver en la iglesia en el transcurso de la historia, desde la primera edad de la iglesia hasta la última. Y esas 7 edades tenían 7 ángeles, que son los 7 mensajeros que aparecen en la historia. No aparecen ya. Los mensajeros son las personas que Dios usó durante ese periodo, donde el Espíritu Santo habló a través de ellos. Que ahí tienen a Pablo,
ahí tienen a Ireneo, ahí tienen a Martín, a Colombo, a Wesley, a Lutero, Wesley y Branham, que son esos 7 mensajeros. Pero ya esos 7 mensajeros se fueron, ya terminó su ministerio. Es lo que aparece en los capítulo 2, capítulo 3 y en el capítulo 4 del Apocalipsis. Ese versículo 1 del capítulo 4 es que nos muestra el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Porque dice allí en el capítulo 1, después de esto, después de las edades, entonces se abre una puerta en el cielo. Y esa puerta, pues, es la puerta, siempre es Cristo. Por lo tanto, es Cristo, pero en su segunda venida. ¿Ve? Se abre esta puerta en el cielo, que es Cristo en su segunda venida, y se oye una voz como de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta que está en Mateo 24 y en otras porciones de la Biblia, la gran voz de trompeta. Apocalipsis 1 también lo dice. Y ese es el mensaje, es la voz de Cristo sobre esta tierra después de las edades de la iglesia. Y esa voz de la trompeta dice: sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de las edades de la iglesia. Las cosas que sucederán después de estas, o sea, después de las edades, viene una nueva manifestación del poder de Dios. Ese es el tiempo en que nosotros estamos hoy. Ese es el tiempo en que estamos nosotros hoy, que es ese 7º sello que aparece en el Apocalipsis. Ese 7º sello es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vino Cristo la primera vez? ¿Cómo vino el Espíritu de Dios la primera vez? El ángel del pacto, el Espíritu de Jehová, el Creador, el Verbo, el Logo, el Verbo. ¿Cómo vino la primera vez? Vino en un hombre, en un carpintero de Nazaret. Ese fue su venida. ¿Y cómo viene en la segunda vez? El mismo verbo hecho carne. ¿Cómo viene? En un hombre, porque no puede cambiar. Vino, la segunda venida será también el verbo, la palabra hecha carne en un hombre. Y eso es lo que acontece después de las edades. Nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo en que estamos. Ahora, yo sé que si el Señor no lo revela a su corazón, usted no lo va a entender nunca. Pero Él se lo revelará a aquellos, aunque sean los más sencillos, aunque sean campesinos, lo que sea, pero que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que son los escogidos, aquellos que desean conocer estas cosas de Dios, Él se los va a revelar. Porque la revelación viene del Espíritu Santo. Si Dios no lo revela, pues no lo van a poder ver. Tiene que ser por revelación divina. En el mensaje, la apertura del 7º sello, les quiero leer allí un pedacito esperando en Dios que Él les muestre, les abra allí el sentido, como dice la Biblia, que el Señor les abrió el entendimiento. Y es lo mismo que tiene que hacer el Espíritu Santo hoy, abrirnos el entendimiento. No hay otra forma. Usted puede oírlo, pero si Dios no le abre el entendimiento, usted dice: no entiendo nada. Pero cuando Él nos abre el entendimiento, usted dice: ahora sí entiendo. ¿Y qué es lo que tiene que entender usted hoy?
tiene que entender que las 7 edades de la iglesia terminaron y que ahora está presente el Señor, la palabra, el verbo, el creador, hecho carne, manifestando lo que nosotros necesitamos conocer. El 7º sello, que es la venida del Señor, dice, es la voz del Señor. Eso es la voz del Señor revelándole hoy a sus hijos todo lo que estaba oculto en el gran misterio del 7º sello. Es a través de esa voz, a través de esa palabra, que usted al oírla, la fe viene por el oír la palabra, la revelación, la fe, revelación, viene por el oír la palabra. Y es a través de esa voz, de esa palabra, de esa revelación, que a usted al oírla, Dios, el Espíritu Santo, le abre el sentido y usted dice, ahora entiendo lo que es el 7º sello. Es la segunda venida del Señor. Por eso es que el mensajero nos ha mandado todo este tiempo que escuchemos todos los mensajes que tienen que ver con el 7º sello. Y eso es lo que se está haciendo en todas las iglesias. Es la voz del Señor revelándonos hoy a sus hijos todo lo que estaba oculto en el gran misterio del 7º sello. Él ha comenzado ya su obra, la obra del 7º sello, y continuará llevando a cabo su obra bajo el 7º sello y producirá el resto de las promesas que faltan por ser cumplidas. Entonces, ya ha comenzado, dice, la obra del 7º sello y continuará llevando a cabo esa obra del 7º sello, que es ese gran mensaje de gran voz de trompeta que se está oyendo en el mundo entero y que está juntando a los escogidos, no importa de qué tribu, de qué nación, de qué región sean, no importa, pero que al llegar esa voz, esa palabra, los está despertando. Eso es lo que está pasando hoy, en el tiempo que estamos. Estamos más allá de las edades, donde lo que está presente hoy es la voz del 7º sello. Y esa voz es la que está haciendo esa obra en el corazón de todos aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice aquí que esa voz continuará hasta traer la consumación de todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios para su iglesia en el tiempo final? La resurrección de los muertos en Cristo, que oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, y nosotros los que estamos vivos, oyendo la voz del Hijo del Hombre, también seremos transformados. Entonces nos dice que esa obra que empezó el 7º sello, que ha empezado a juntar a los escogidos de todas partes del mundo. Yo soy uno de los que viajo por todo el mundo, viajo por todos los países. Salgo desde México y voy bajando por allí, por todos esos países centroamericanos, y paso por Sudamérica, y en donde quiera estoy viendo. Y ahora fíjese usted en un campo aquí, ¿ve? Se está viendo en grandes ciudades, pero estamos viendo en campos también, en regiones indígenas. Estamos viendo a los nativos también recibiendo la gran voz de trompeta. Eso es un milagro. Entonces eso es una voz que ha comenzado. ¿Y qué va a hacer eso? Llegará hasta el tiempo en que esa palabra, esa promesa, esa obra del 7º sello traerá también la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Y qué dicen los profetas? Cuando los veamos a ellos resucitados, seremos transformados. Eso es ese es el tiempo. Ese es el tiempo en que estamos. Mire lo que dice acá el profeta en este mensaje, que es la apertura del 7º sello. Por lo tanto, estamos confiando en el 7º sello
que eso es el Señor Jesucristo en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y en quién otro podemos confiar nosotros, sino en el Señor Jesucristo? En ninguna otra persona, solo en el Señor Jesucristo, el cual está revelándose en este tiempo en la apertura del séptimo sello. Miren ustedes, está revelando que ya llegó el tiempo más allá de las edades, que está con este mensaje juntando a los escogidos y que este mensaje mismo es el que nos va a llevar a la transformación y al rapto. Miren ustedes, qué hermoso lo que está haciendo Dios en este tiempo. Estamos en la apertura de ese séptimo sello, siendo manifestado y llevado a cabo su obra como león de la tribu de Judá, llevando a cabo su obra de reclamo, la cual será cumplida y todos recibiremos el beneficio de la obra del Señor Jesucristo como reclamador. Recibiremos la bendición de su obra bajo el séptimo sello abierto en este tiempo final. Esto es la apertura del séptimo sello. Bien ustedes lo sencillo que es la palabra viniendo en un hombre. Eso es, y dice aquí, nos estamos preparando, oigan esta parte, y así nos disponemos para oír a nuestro hermano William Soto Santiago. Nos estamos preparando para una bendición muy grande que ha sido prometida. Yo le digo amén. Y que fue vista por el séptimo mensajero, o sea, por el precursor, en la gran visión de la carpa. Él la vio allí en la visión de la carpa. Y yo estoy vigilando por el cumplimiento de esa promesa. Y todo lo que Dios me guíe a hacer para que quede en el orden correcto, en el orden que Él desea, para que sea cumplida esa promesa. Así que si alguien está vigilando por el cumplimiento de esa promesa, ese soy yo. Y más que yo, está vigilando el Señor Jesucristo. Porque como Él lo ha dicho, así Él lo hará. Así que ustedes me dirán, no solamente el Señor Jesucristo y usted, sino que también nosotros todos estamos vigilando por el cumplimiento de esa gran visión de la carpa, en esa gloriosa etapa cumbre que es la tercera etapa. Ahora, todo está moviéndose en dirección a esa promesa. Yo también me estoy moviendo en dirección a esa promesa. Y ustedes me dirán, y nosotros también nos estamos moviendo en dirección al cumplimiento de esa promesa. Y todo esto está bajo el séptimo sello. Por eso el ángel voló hacia otra persona y hacia otro lugar y hacia otro tabernáculo. El ángel se fue hacia otro tabernáculo y le fue dicho al séptimo mensajero, yo te encontraré allí. Esto tendrá un cumplimiento doble. ¿A quién le está diciendo él? Yo te encontraré allí, a Elías. El espíritu ministerial de Elías estará allí, ya no en su cuarta manifestación, sino en su quinta manifestación. Y cuando regresen los escogidos, ¿a dónde?
ustedes creen que van a llegar? Los escogidos que resuciten, de los que vivieron en la época de Asia Menor, allá con Pablo, la época de Europa, las 5 edades de la iglesia, cuando resuciten, ¿qué creen ustedes? ¿A dónde van a llegar? ¿Se van a ir para allá, para Turquía? ¿Se van a ir por allá donde no hay nadie? ¿Van a aparecer en Alemania? No. Él dice, cuando regresen esos escogidos, ¿a dónde creen ustedes que van a ir? A donde esté el pilar de fuego, a donde esté Jesucristo velándose en esa tercera etapa. Ahí es donde van a llegar. Así que ellos van a estar en esa gran carpa catedral. Vean ustedes que no es, como decía el hermano William, ustedes dicen que es muy grande, dice, no es muy grande. Allí va a albergar toda esa multitud de gente. Bueno, mis hermanos, es para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos. La venida del Señor con sus ángeles, dice acá, para los escogidos de entre los gentiles, eso es el séptimo sello. Pero ese séptimo sello, para Israel será el sexto sello, que es el ministerio de Moisés y Elías, que estará manifestado en medio de los escogidos gentiles, operando y cumpliéndose así en toda su plenitud la visión de la carpa. Todo esto está en la apertura del séptimo sello, el cual está manifestado en medio de los escogidos y está llevándose a cabo la obra del fin del tiempo en beneficio de todo el programa divino, en beneficio de todos los escogidos y en beneficio también del resto de los hijos de Dios que se encuentran en el libro, escritos en el libro de la vida. Así que estamos en pleno séptimo sello manifestado en la tierra. ¿Dónde estamos? En el séptimo sello en plenitud manifestado aquí en la tierra. Por eso es que estamos esperando el resto de esas promesas. Estamos esperando el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, de la cual él dijo que se llevaría a cabo, pero en el tiempo del séptimo mensajero se había llevado a cabo, pero será una manifestación del séptimo sello hablando la palabra. Esto es algo muy grandioso. Así que no estamos viviendo bajo el tercer sello, bajo el segundo sello o bajo el primer sello, sino que estamos viviendo bajo el séptimo sello, que cubre también el cuarto sello, cubre el sexto sello y parte del quinto sello. Que Dios nos ayude para entender todo esto que nos está hablando el mensajero. Así que estamos nosotros moviéndonos en ese séptimo sello. Bueno, por aquí ya está Miguel Bermúdez Marín. Le damos gracias a Dios por la apertura del séptimo sello y la simplicidad. Entonces ya me dejó a mí allí para seguir adelante. Dijo que Miguel siga ahí adelante. Bueno, aquí estamos para seguir adelante. Sí, está bien sencillo todo, ¿verdad? Es el séptimo sello operando ya en un hombre, en un mensajero, y ese séptimo sello es el que está revelando este gran misterio del tiempo del fin, donde nosotros estamos viendo en simplicidad la gloria de Dios manifestada. Dios nos bendiga.